Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos parte del equipo de Shaktali. Nos acompaña Gloria Isabel, terapeuta energético, y su servidora Alejandra Sandoval, psicóloga y tanatóloga. El día de hoy queremos compartirles y grabarles un pequeño video acerca de un tema que realmente a nosotros se nos hace bien importante porque en la actualidad le estamos viviendo al por mayor. Y es el tema de personas emocionalmente no disponibles. Así es. Gracias por la introducción, Ali. Bueno, pues sí, queremos platicarles un poquito sobre este tema, como dice Ale. Es un tema que se está presentando muchísimo en la actualidad. Y lo hemos visto porque, digo, en mi caso, yo he estado trabajando con gente pues, en mis terapias y todo eso, y hay muchas personas que me comentan sobre esto, y entonces, bueno, de ahí surgió la inquietud de empezar a hablar acerca de esta situación. Y como su nombre lo dice, porque a lo mejor no estamos acostumbrados, o sea, yo empiezo a conocer a alguien o empiezo a salir con alguien y obviamente a mi cabeza no se va a venir el término, es que esta persona no está disponible emocionalmente. Nos vamos dando cuenta con ciertas, pues ahora sí que situaciones que se van presentando, empezamos a darnos cuenta y vamos así como que indagando un poquito y empezamos también a notar ciertas cosas que no nos checan. Entonces, vamos a platicar un poquito ahorita de las señales que tenemos que estar alertas o tenemos que observar, ¿no? Para poder percatarnos de esa situación y también, pues, de qué podemos hacer al respecto, ¿no? Porque está, está fuerte, está fuerte. Sí, y saber cuándo tenemos que salir literal corriendo de este tipo de situaciones, ¿no? Porque este tipo de relaciones en donde esta persona no se encuentra emocionalmente disponible nos desgasta mucho y nos hace mucho daño. Voy a comenzar con una frase de la famosa Frida Kahlo que dice, donde no hay amor, no te demores. ¿A qué voy con esto? A que no tenemos por qué estar dentro de este tipo de relaciones, porque como lo vuelvo a mencionar, para nosotros va a ser un desgaste impresionante. ¿Por qué? Porque este tipo de personas viven con un pie en la relación y con otro fuera de la relación. No se comprometen y de la nada se van a desaparecer, sí o sí, siempre. Van a estar momentáneamente con nosotros por lapsos indefinidos, a lo mejor puede ser una semana, a lo mejor pueden ser 2, 3 meses, y de repente se van a desaparecer. O simple y sencillamente, digo, en el mejor de los casos nos van a decir, ¿sabes qué? Necesito tiempo y me voy. En el mejor de los casos, porque normalmente este tipo de personas se desaparece de nuestra vida haciéndonos sentir culpables y por eso digo que son relaciones muy insanas, porque nosotros dentro de nuestra carencia emocional, porque si estuviéramos sanos no estaríamos en este tipo de relaciones, ¿estás de acuerdo? Eh, Totalmente. o sea, es dentro de nuestra carencia emocional vamos a empezar a vibrar en el de, ¿por qué se fue? ¿Qué le hice? Ese enganche que tenemos hacia esa persona, vamos, mejor dicho, no hay peor enganche que hacernos sentir culpables. Y como nosotros nos sentimos culpables, siempre vamos a estar a la espera de que esa persona regrese a darnos una explicación. Vuelvo a lo mismo. No soy lo suficientemente bonita, a lo mejor le dije algo que lo molestó, a lo mejor lo corrí con mis berrinches, con mis inseguridades. ¿Por qué? Porque siempre vamos a vivir dentro de una inseguridad impresionante dentro de este tipo de relaciones, porque como no nos están dando ese amor que nosotros queremos, o creemos merecer por parte de esa persona, nosotros vamos a hacernos, perdón por la expresión, nos vamos a hacer chaquetas mentales pensando siempre en qué está mal de nosotros, porque Claro. así es, o sea, nosotros tenemos algo mal siempre para que esta persona haya salido de mi vida, ¿no? Y realmente la situación no es así. Lo que sí creo yo que es muy importante también es darnos cuenta del por qué estoy permitiéndome a mí estar con una persona así. Porque si bien a lo mejor pues nosotros no es nuestra responsabilidad curarles la vida, ¿no? No es nuestra responsabilidad tampoco indagar y, ay, no, es que esto, o sea, debe de haber una explicación. Claro, siempre va a haber una explicación, pero no es mi responsabilidad ver qué pasa en la vida de la otra persona, sino, ¿qué estoy haciendo yo para permitir que esa situación esté aquí? Y que aparte, o sea, permitirme ese enganche
que genero, o sea, porque al final de cuentas, digo, hablando desde mi propia experiencia, pues en su momento, o sea, salí con alguien así. Y entonces te genera un enganche tan fuerte, porque es como una situación ahí como de estira y afloja, ¿no? Es Entonces, codependencia, amiga, es sí, por codependencia. supuesto. Nosotros al elegir este tipo de relaciones, porque las elegimos, no es que vayan apareciendo en nuestra puerta tocándonos de hola, soy una situación o quiero estar contigo, no, nosotros a través de nuestra vida vamos eligiendo este tipo de personas, obviamente también debido a nuestras carencias emocionales. Y esa codependencia que nosotros tenemos, la vamos originando, como tú dices, es una estira y afloja y el ver quién puede más porque este tipo de personas es lo que nos desarrollan mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque, insisto, a veces están y a veces no. Entonces tú por creer o querer desvivirte porque realmente esa persona está al 100% por ti, caes en este juego de y doy amor, y doy comprensión, y doy tolerancia, y doy tranquilidad, y doy paz, y tú te la pasas dando, pero no es recíproco. Entonces, tú, al decir, no, es que yo quiero que me dé, vas a caer en ese estira y afloja que tú mencionas, ¿sale? Pero porque no hemos trabajado nosotros tampoco esa parte de amor propio, de autoestima, de saber que merecemos más que estar mendigando amor. Y desgraciadamente, como con estas personas siempre va a haber un muro súper difícil de traspasar, no lo vamos a obtener. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que decir, esto ya no es sano para mí, estoy cayendo en una relación tóxica, estoy cayendo en una relación donde yo soy el único que está aportando y me tengo que ir, porque el amor puro, el amor bonito de pareja es dar y recibir, completarse. No es una persona únicamente dando y aportando en la relación. Y tenemos que entender que si nosotros no tenemos los pies bien cimentados en cuanto a autoestima y amor propio, vamos a caer en este tipo de relaciones una y otra vez. Nosotros elegimos a estas personas. Ciertamente, pero tampoco me vas a dejar mentir en cómo se desarrolla esa situación. Y no me vas a dejar mentir. Y nadie de las personas que vean este video y que se identifiquen tampoco me van a dejar mentir. Lo que pasa es que en el momento en que nos topamos o nos encontramos con una persona así, híjole, no. Generalmente son personas súper encantadoras. O Sí, sea, claro. claro, que en un principio están ahí, oye, hay que salir, oye, esto, ¿no? Y entonces muestran su mejor cara. Por supuesto, cuando conoces a alguien que te atrae, que te llama la atención, siempre vas a mostrar tu mejor cara. Por supuesto. Eso es obvio. Pero el tema aquí es que son tan encantadores que de verdad, o sea, llega un punto en el que uno se empieza a bloquear y empiezas a fantasear, ¿no? Porque aparte no te hablan claro, son personas que no te hablan claro desde el principio. Entonces nada Claro. más es así como que pues, te doy una probadita de lo encantador que soy, ¿no? Así, poquito, a ratitos. Entonces, tú sientes esa situación y es como, órale, o sea, encontré a mi media naranja casi, casi. Y el Claro. cerebro funciona así, empiezas a fantasear y empiezas a hacerte ideas, ¿sí? Hasta que llega un momento en el que te das cuenta que la persona de repente ya no está. O sea, y entonces esa situación que yo creo que es básica, o sea, darnos cuenta desde el principio, desde la primer señal de que salimos, nos vimos, tuvimos una cita maravillosa y 2 días después ya no te volví a contestar. Yo creo que desde ahí uno se empieza a dar cuenta. O sea, podemos excusarnos pensando, se le descompuso el celular, lo asaltaron, ¿no? Justificas, pero no. Mira, me voy a meter aquí un poquito en en la parte del perverso narcisista, que es esta persona sumamente encantadora que ya te estudió, ya te analizó, en las primeras 2, 3, 4 conversaciones que tuvo contigo, ya pudo succionar esa parte de Alejandra, esa parte de Isabel, donde él ya se dio cuenta cómo opinas, quién eres, cómo le haces, qué te ¿Qué te gusta hace leer, falta? qué te hace falta exactamente. Ya chupó esa parte. Entonces, cuando él llega a tu vida, ya es esa persona sumamente encantadora y por la cual tú te vas a sentir atraída porque
como tú lo dijiste, es mi media naranja. Le gusta leer historia, a mí me encanta, a mí me apasiona. Es que le gusta escuchar música clásica y es que a mí también me apasiona, ya te estudió. Entonces, nosotros somos muchísimo más vulnerables a caer con estas personas que ya nos analizaron, ya de una u otra forma se dieron cuenta de nuestro funcionamiento a nivel social o personal y hace que caigas, vamos, que te enganches más a ese tipo de persona. Y como tú dices, de repente se desaparecen y nosotras por ese mismo enganche que ya originaron desde el principio, estamos esperando ese mensaje que si bien llega en 1 o 2 días, puede llegar hasta dentro de 1 mes o 2 meses, ¿no? O sea, y ahí vuelvo a lo mismo que te decía al principio, es una relación bien, bien desgastante, súper desgastante para nosotros. Esa codependencia que no sabemos manejar muchas veces para nosotros es catastrófico. Pero también hay que darnos cuenta de una cosa, o sea, hay quienes actúan desde ese punto, como dices, te estudian, te analizan, porque ya saben y tienen una finalidad, ¿no? Una finalidad que al final, o sea, puede ser a lo mejor solamente obtener una costón, puede ser. Sí, mira, estas personas emocionalmente no disponibles no van a correr del sexo porque para ellos es fundamental, pero cuando se va a tratar de comprometerse, ya cuando se trata de comprometerte como pareja emocionalmente, van a huir, o sea, nunca van a estar, ejemplo, este tipo de personas nunca va a querer conocer a tu familia. ¿Por qué? Porque saben que al conocer a tu familia ya va a haber un tipo de conexión más íntima y para ellos va a ser más difícil huir posteriormente. O no te presento con mis amigos ni mi entorno social ni mi entorno de trabajo. ¿Por qué? Porque así como te puedo llevar a ti el día de hoy, al mes puedo llevar a otra, a los 2 meses puedo llevar a otra, o bien no quiero dentro de mi imagen que se den cuenta que estoy con una persona, porque no me conviene. Entonces, esos son focos rojos. O sea, es normal que cuando tú estás conociendo a una persona, recién se están conociendo, pues no la lleves luego a casa de tus papás a la comida No, no, familiar para nada. o vayan al círculo de amigos a la carnita asada. Te tomas tu tiempo, pero si ya pasaron varios meses y esta persona no decide ni entrar a tu familia, ni tú entres a su familia, o no te voy a meter a mi círculo de trabajo porque es mi espacio, aquí ya estamos hablando de focos rojos, ¿no? Donde ya hay un señalamiento de que esa persona no está 100% disponible ni comprometida para ti. Por supuesto. Y también ahorita que mencionas lo de la familia, los amigos, esas personas jamás tampoco te van a invitar a que salgas con ellos en público. No. Generalmente va a ser así como, pues te invito a mi casa, ¿no? O invítame a tu casa y ahí nos echamos unos tragos. Nunca, o sea, muy rara vez, a lo mejor la primera cita sí, pero muy rara vez te va a decir, vamos a desayunar, vamos al bar, vamos. No, para nada. O sea, tratan de tenerte como en un... Controlada. Sí, sí, control, así como, ok, yo te busco cuando yo quiero, cuando me acuerdo de ti, cuando sé que, pues ahí estás, ¿no? Y me vas a contestar y vas a Y acceder. normalmente siempre vamos a estar, amiga, porque originan tanto esa angustia en nosotros, tanto esa necesidad de estar con ellos, que cuando ellos quieran regresar, vamos a estar. Y esto no es sano. Y nosotros que estamos en procesos de este tipo de sanaciones, debemos de estar conscientes que si tú emocionalmente estás sano, no vas a aceptar esto, jamás en la vida. Y cuando ves que esa persona no va a estar disponible para ti, oye, ¿sabes qué? Te agradezco mucho, pero no eres lo que busco en mi vida. No eres ni lo que busco ni lo que merezco en mi vida. Yo no merezco unas medias, necesito un amor completo y un amor puro, no de a ratitos, de a momentos, ni de a pedacitos. Yo tuve una relación donde me pasó algo similar, pero estando dentro de la relación yo justificaba mucho, ¿no? El de, ay, pues es que sí, es su entorno, sí, es su situación, sí, son sus amigos, pero cuando estás fuera y te das cuenta que cuando eres la pareja de alguien, lo que más quieres es compartir con esa persona todos tus momentos, dices, wow, ¿cómo permití esta humillación? Porque al final del día es una humillación para ti como persona el haberte permitido que te trataran de esa manera. ¿Estás de acuerdo?
Claro. Y hablando de eso, precisamente, me gustaría enfocarlo. Digo, creo que las señales son muy claras. Son muy claras. Y también, o sea, hay que reconocer que la situación o lo que estamos viviendo actualmente, pues, digo, es muy fácil ahorita encontrar a la gente que quieras. O sea, la verdad es que esto de las redes sociales y todo, o sea, ya hay aplicaciones para que salgas con gente, para conocer gente, ¿no? Entonces, Y no- esto se presta a que, pues hoy salgo con este y mañana con esta y pasado así, 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 así. O Y sea, nos volvemos desechables, amiga. O sea, realmente las personas con este tipo de tecnología nos volvemos desechables, ¿no? Porque estamos siempre en busca de alguien que nos haga sentir bien, ¿no? Y este tipo de personas es lo que van buscando, porque así como no están emocionalmente disponibles para ti, tampoco van a estar emocionalmente disponibles para otra u otra u otra persona, porque se rigen bajo este esquema, ¿no? El de estar saliendo con varias personas a la misma vez, donde voy dando de poquito a poquito, pero con ninguna me comprometo. Y como tú lo dices, las redes sociales han propiciado tanto esta situación que es tan fácil. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Oye, vámonos a tomar un café. Y tú así como que, oye, pero vamos, o sea, a lo que me refiero es que no le estamos a lo mejor dando el uso adecuado. A eso voy. Tú puedes no, conocer gente, pues, digo, o sea, está bien utilizar las redes sociales, pues, para darte a conocer, para lo que tú quieras. Lo que ah, no, sí yo considero ahí ya que quien, o a lo que lo quiero enfocar, es que no se le está dando un buen uso a eso, sino que ya es tan fácil, o sea, ya es tan fácil. Por ejemplo, digo, en el caso de las mujeres, pues no se da tanto porque nosotras esperamos que alguien a lo mejor nos hable. Como mujer, esperas que un hombre sea el que te busque. Pero vámonos a del otro lado, ¿no? Para un hombre es muy fácil. Ahorita, agarrar, sacar su celular y buscar su lista, un ¿no? catálogo. ¿A cuál le invito hoy a mi casa, no? O sea, es muy sencillo. Entonces sí se le da un mal uso, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que si nos vamos más al fondo, ese no es el origen de la situación. Y aquí el punto siempre es encontrar el origen de todo. De Si la tú quieres situación. cambiar algo o sanar algo, es por eso. Y no me vas a dejar mentir tampoco. Siempre, siempre que haya un narcisista, no sé, alguna otra personalidad, ¿cómo lo definirías? No sé, narcisista, egocéntrico, agresivo, lo que tú quieras. Siempre una personalidad así requiere otra personalidad que sea compatible. Entonces, si Claro. estamos hablando de una persona que no está disponible emocionalmente, requiere de encontrarse con alguien que se amolde a esa situación. Codependencia, por ejemplo. Codependencia que te mencionaba, como tú dijiste, es que se me hizo muy interesante. Él sabe que emocionalmente no está disponible, pero va a encontrar a una persona que emocionalmente esté arrastrándose, ¿sabes? O sea, es decir, necesito amor, necesito afecto, para que cuando esa persona decida ir y venir, esta persona de acá siga estando, ¿no? Para que esa persona me siga necesitando. Yo me puedo desaparecer, pero sé que esa persona con mucha falta de amor que yo escogí va a estar ahí, ¿no? Y el origen de esta situación es, bueno, eh, tanto de los no disponibles como los sumamente sí disponibles. No, es, pero sabes, bueno, perdón que te interrumpa, pero creo que también esto es importante. Eh, Podemos decir, no, pues fulanito, o sea, ahorita que escucho todo esto, me pongo a lo mejor en el lugar de alguien que ahorita está viendo el video, ¿no? Y dice, ay, no inventes, o sea, sí estoy saliendo con alguien así porque me aplica esto, hace esto, así, 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 ¿no? Entonces, sí, la persona que estoy conociendo, con la que estoy saliendo, pues definitivamente no está disponible emocionalmente. Pero ahí yo creo que también un punto muy importante es, ok, lo estoy atrayendo o me estoy enganchando, ¿por qué? Porque a lo mejor yo tampoco estoy disponible para mí. o careciste de un amor o de un apapacho que esta persona te da momentáneamente, ¿no? Entonces ahí vuelvo a lo mismo del enganche. Yo creo que las personas que estamos dentro de este proceso ya aprendimos a identificar
dentro de las 5 heridas de la infancia, ¿cuáles son las que nos resuenan? Por mencionarlas así rápidamente, es injusticia, humillación, rechazo, traición y principalmente abandono. Entonces, nosotros podemos tener marcados 1 o 2 huellas de la infancia, o bien todas, pero en pequeñas cantidades, ¿no? No significa que como tenemos todas ya vamos a estar totalmente trastornados y ya esto ya valió. No, pero identificando yo creo que este tipo de situaciones vamos a poder sanar y saber qué es lo que nos merecemos, ¿no? Cuando empezamos a identificar nuestras situaciones que vivimos y hacia dónde las estamos proyectando en nuestro presente, vamos a poderlas trabajar y hacer que nos acompañen en este proceso para poder salir de situaciones como esta, el estar con una persona emocionalmente no disponible. Porque hay que entender que este tipo de personas tienen un miedo impresionante al compromiso, porque a lo mejor ellos carecieron en su infancia de un papá o tuvieron un papá ausente y a la vez también tuvieron una mamá ausente, ¿no? O ambos ausentes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que ellos van a estar ausentes la mayor parte del tiempo para nosotros. Y eso, pues, obviamente, ¿quién va a querer estar en una relación así, ¿no? Donde de a ratitos te doy cariño y de a ratitos estoy contigo. Yo creo que nadie en su sano juicio, ni con todo el amor propio, va a estar en algo así. Simplemente, como te lo digo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Yo no puedo. Claro, pero estamos hablando de que una persona sana desde el principio dice, no, yo te pongo límites, ¿por qué? Porque me cuido, ¿no? Y no me checa y no me parece bien y no es sano, entonces yo me retiro y ya, no pasa nada. Pero, o sea, la gente que no está sana, o sea, ese es el problema, la gente que a lo mejor no ha hecho esa introspección y ese trabajo interior para fortalecerse y para poner esos límites sanos, porque son límites sanos, ese es el tema. Entonces, ese tema de las heridas y todo se me hace súper, súper, súper importante porque como bien dices, todos traemos de alguna forma alguna de las heridas. Energéticamente, nosotros traemos cargas de papá o de mamá. Entonces, puede venir desde cargas energéticas, desde estructuras de pensamiento que traen mis abuelos, mis tatarabuelos. O sea, ese es otro tema. Yo sé que ese es otro tema, pero lo que no quiero enfocar es que si yo aprendo a identificar qué tipo de carga estoy teniendo, si es de papá o de mamá, puedo relacionar también qué o qué tiene más peso, qué carencias tuve, de qué lado, ¿sí? Que estoy yo también proyectando eso, ¿no? Si yo tuve un papá ausente, si yo tuve un papá ausente y mi carga energética mayor es por parte de mi papá, entonces es lógico que yo voy a empezar a salir y voy a atraer gente que constantemente se esté ausentando de mi vida. Nosotros somos proyección de nuestra pareja siempre, ¿no? Y nos vamos dando cuenta cuando decimos, es que mi pareja se parece a mi papá. Mi papá también era un padre ausente. Mi papá también no me reflejaba ese amor o ese cariño que mi pareja no me refleja. Porque normalmente cuando elegimos a nuestra pareja, desgraciadamente elegimos los rasgos menos bonitos que conocemos, ¿no? O sea, cargamos los rasgos negativos al 100% en nuestra pareja. Es que mi papá era un gritón. Ah, mi pareja es una gritona. Es que mi papá era violento. Mi pareja ahora me violentó. Es que mi papá era infiel. Es que mi pareja es súper infiel. O sea, cargamos normalmente los rasgos negativos. Digo, no en todos los casos habrá personas que se hayan fijado en sus parejas de una forma bonita. A lo mejor tuvieron una mamá cariñosa, trabajadora, y a lo mejor eso es lo que quieren reflejar en sus parejas, ¿no? Pero normalmente no lo hacemos así. Parece que nos gusta estarnos autoflagelando y buscar nuestro talón de Aquiles para que nos siga dando a través de toda la vida. Por supuesto, entonces siempre es importante, digo, no es fácil porque generalmente cuando estamos en ciertas situaciones nos bloqueamos y es así de, ok, si algo intuyo porque lo siento, porque no me siento bien, porque estoy deprimida, ansiosa, bla, 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 no duermo, lo que tú quieras. O sea, todo eso ya es indicativo de que algo en tu vida no está bien.
¿no? No está bien. Puede ser un tema laboral, económico, puede ser un tema familiar, con los hijos, lo que tú quieras. Ahorita nos estamos enfocando al tema de este tipo de relaciones que afectan muchísimo tu autoestima y muchas cosas. Pero si ya, o sea, si ya identificaste que estás con una persona así y aparte de todo ya le enganches tanto para tú sentirte mal, y no nada más mal emocional y mentalmente. Desde mi perspectiva como terapeuta energético, estoy totalmente convencida de que todos los males, físicamente hablando, tienen una influencia, tienen un origen psicoemocional. Entonces, muchas Claro. veces a lo mejor no somos personas que igual tengamos muy en claro o no queremos afrontar nuestras emociones, pero cómo me duele el estómago, o cómo me duele la cabeza, o la Somatizar, garganta. somatizar. Exacto, entonces algo siempre es indicativo, siempre tenemos señales del universo, de Dios, de nosotros mismos, y que algo no está bien. Entonces, cuando ya llegas a ese punto es cuando es el momento ideal de empezar a trabajar contigo. Esa idea de estarnos preocupando y de estar justificando a la otra persona y de decir, ay, es que, pues pobrecito, ¿no? Igual si tiene heridas ahorita y pues, ay, qué mala onda, ¿no? No, nosotros no somos rescatadores de nadie, nosotros no somos la mamá de nadie. Él en su momento, o este tipo de personas en su momento, tendrá que hacer su propio proceso, si bien se da cuenta. Cuando nosotros caemos en lo que tú estabas diciendo, de que ya me di cuenta que algo ya no me está resonando a nivel energético, emocional, espiritual y de salud, ahí es cuando tenemos que hacer una pausa y decir, a ver, esto a mí ya no me está checando, ya no me está gustando cómo me siento, voy a pedir ayuda y es válido. Y yo creo que aquí es cuando hacemos conciencia plena de decir, esto ya no y necesito pedir ayuda. En cuanto pidamos ayuda, créeme que las cosas se van a transformar y van a cambiar y te vas a dar cuenta de todo lo que tú traes cargando y todo lo que estás haciendo, bueno, que todas esas cargas las estás reflejando en tu presente con personas, con familia, con trabajo, con pareja, con hijos, en general. Pero lo importante es hacer este proceso y hacer esta conciencia de saber cuándo es el momento de decir, basta, hasta aquí. Y fíjate que esto siempre lo manejo, bueno, lo pongo esto así como ejemplo, ¿no? Esto es como un juego de mesa y estás jugando con una persona. O sea, jugando en el sentido de, vamos, no de que realmente quieras jugar con ella, sino que, El juego de estás, o sea, estás sentado jugando una partida, ¿no? Okay. Entonces tú mueves tu pieza, la persona mueve, bla, 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 bla. Se empieza a generar como esa sinergia, por así decirlo. Digo, puede ser positiva o negativa, en este caso lo enfocamos a lo negativo. Y la persona sana es la que sabe en qué momento decir, aquí está el tablero, yo ni he ganado, ¿no? Ni me interesa ganar aquí nada, aquí está el tablero, aquí están mis piezas y yo me voy a ir. O sea, me voy. Entonces, esa es la persona, y generalmente es la persona que trabaja consigo mismo, la persona que hace la conciencia y que trabaja, como dices, en soluciones. Creo que también importantísimo tener mucho en cuenta esa situación de, ok, si atraigo tanta gente así, porque digo, a veces con una persona basta para que tú agarres conciencia y digas, ok, ya la regué y aquí ya aprendí y a lo mejor me enganché cañón y lo que tú quieras, pero ya, o sea, con esto aprendí. A veces tienen que pasar 3, 4, 5, 6 personas para que lo entiendas, ¿no? Pero si constantemente es un patrón, digo, hablando un poquito más a fondo de eso, es un patrón de estar atrayendo y ya salí con uno y me la aplicó y luego con otro y otra vez y luego el otro y otra vez me la hizo. Entonces, la vida te va a poner 100 veces a esa persona o esas situaciones o esas experiencias hasta que tú no aprendas la lección. Cuando tú ya aprendiste la lección, vas a estar lista para dejar de atraer lo mismo. Claro. Y yo considero aquí muy importante el reconocer que si estoy atrayendo eso como, es como una proyección mía, de que posiblemente yo tampoco estoy siendo disponible para mí. Y de verdad, no, enfrentarte a eso es súper fuerte porque entonces, ¿cómo te das cuenta? Es cuando empiezas a hacer conciencia de que realmente me conozco, realmente sé lo que me gusta, lo que quiero en la vida, lo que me mueve, bla, 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 bla. Y el darte cuenta que no te conoces es súper fuerte.
Entonces, si no te conoces, tampoco te amas. Entonces, no estás disponible para ti, ni siquiera tienes tiempo para regalarte 5 minutos para escucharte y estar, para observar qué piensas, qué sientes, qué te gusta o qué no te gusta. Vamos como maquinitas. Sí, no, y si tú lo dijiste bien claro ahorita, si tú no estás emocionalmente disponible para ti, para uno mismo, es lógico que vamos a traer la autoestima súper baja, muchas carencias hasta abajo, la vibración en lo más bajo, nuestros sentimientos, emociones, todo lo vamos a traer hasta abajo. Y cuando llegan este tipo de personas, nosotros vamos a decir, oh, wow, se interesó en mí, pero pues no, no es así, o sea, tú no puedes vibrar de la misma manera si no te enfocas primero en ti mismo, en saber lo que mereces, lo que quieres en tu vida, lo que realmente la gente tiene para darte. O sea, es lógico que vas a ir encontrando ahí pues gente emocionalmente no disponible. Ni siquiera tú misma te estás queriendo ni mucho menos. Claro. Ajá. Entonces, tú como psicóloga, ¿qué le recomendarías a alguien que está ahorita en esa situación? Digo, ya hablamos mucho, o sea, pues de reconocer, de patrones y todo, pero es algo muy común, o sea, ¿qué le dirías a una persona que está en esa situación? Que salgan de ahí. Sí deben de salir de ahí. O sea, mira, yo sé que a veces es muy, muy complicado porque creemos amar a esa persona o creemos necesitar estar con una persona así. Pero si tú ya estás, insisto, en este camino y en este proceso y estás viendo este video, es porque ya estás dentro de la sanación. Ya estás, ya se te despertaron esos focos rojos, ya estás en ese canal de quiero saber qué está pasando con mi pareja, quiero saber qué está pasando conmigo, y es pedir ayuda terapéutica, psicológica, para que podamos empezar a trabajar con tu autoestima, el saber por qué estás escogiendo a personas así, el saber por qué estás en esta relación así y ver de qué manera la podemos trabajar para que tú puedas sanarte tú primero, para después así que sanar a tu pareja o demás, ¿no? Es trabajar con una autosanación principalmente, trabajar en el autoestima, en el amor propio, de dónde vienen tus carencias y por qué las estás buscando en esa persona que tampoco te las está dando. Claro, sí, por supuesto. Se me hace muy, muy, muy válido todo lo. De hecho, muy importante es partir. Yo siempre he pensado, o sea, para sanar cualquier cosa hay que partir del plano mental. O sea, hay que empezar a reconocer nuestras estructuras de pensamiento, a aceptar y a fluir con nuestras emociones, a aceptarlas, a sanarlas. Todo eso, o sea, es un proceso largo, fuerte, de a lo mejor temporadas voy a estar súper bien y otras se me va a ver un poquito la hebra si tú quieres, ¿no? Pero es importante hacer este tipo de trabajos, ¿no? Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo nada más, para cerrar, porque al final terminaría diciendo lo mismo, ¿no? Que busques ayuda, sí, definitivo. Pero yo lo que siempre le digo a mis pacientitos cuando empiezo una terapia es, yo te voy a ayudar, definitivamente. Se te va a ayudar, pero ese trabajo es solamente el 30%. Es que el 70% del resto es trabajo tuyo. Es tu propia conciencia, es generar tú mismo esa fuerza. Okay. Esperamos que este video te haya ayudado a reconocer. Lo más importante es reconocer si estás con alguien así y de qué forma te está afectando. Puede afectarte de muchas maneras. Pero ya que lo tienes en claro, pues yo creo que ya es como el primer paso, aceptarlo, aceptar la situación y pues poner manos a la obra, pues que no hay más. Y bueno, pues ya próximamente estaremos hablando de otros temas muy, muy relacionados a esto también, ¿no? Sí, relacionado a esto, porque yo creo que aquí nos faltó tocar algunos temas de por qué estamos con personas y por qué estamos permitiendo, pero ya de una forma más profunda. Exacto. Sí. ¿Vale? Y bueno, pues muchísimas gracias. Cualquier situación, pues comenten este video, dejamos ahí nuestras redes sociales para que se pongan en contacto y aceptamos todos sus comentarios que por cierto han sido súper bonitos. Bueno, muchas gracias por el apoyo al proyecto y pues estamos subiendo más videos
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bye. Chao.